don Juan Antonio, que nos va a hablar de la traducción franciscana del discurso histórico espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera sumarme a las palabras de agradecimiento de mis compañeros y paso directamente a realizar un pequeño resumen de mi trabajo, que está dedicado a la obra Anfänge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der Minderbrüder, una obra publicada en 1966, escrita por el padre Cayetán Essa, uno de los grandes franciscanólogos de la orden. La obra fue traducida 10 años más tarde por el padre José Luis Albizu, con el título La Orden Franciscana, Orígenes e Ideales. Es uno de los textos centrales para entender los orígenes del movimiento franciscano, así como los cambios que se producen en esa fase inicial del movimiento. En nuestro artículo tratamos de inferir las estrategias traslativas que emplea Albizu a la hora de verter el texto alemán al español. En lo terminológico recurrimos a un análisis contrastivo, donde comparamos las soluciones traductológicas que propone Albizu con las estrategias discursivas adoptadas por Essa. Con el fin de contextualizar la obra, también se revisa en el artículo la labor investigadora del padre Essa, que fue muy importante, y se dan una serie de apuntes biográficos. Paso directamente a comentar los resultados del análisis que llevé a cabo. Se observa un elevado nivel de correspondencia entre el texto original y el texto meta, sobre todo en lo que se refiere al contenido de la obra. Sin embargo, también se observan numerosas diferencias entre los dos textos y se pueden establecer básicamente dos razones que motivan esas diferencias. En primer lugar, estarían las diferencias naturales entre los dos idiomas. Estamos hablando, por una parte, del alemán, una lengua que se caracteriza por ser una lengua mucho más sintética, y por otra parte el español, una lengua que tiende más a ser una lengua analítica. En lo que se refiere a las diferencias lingüísticas entre los dos idiomas, estas se reflejan sobre todo en el texto en el ámbito, obviamente en el ámbito sintáctico. La sintaxis alemana y la española son bastante diferentes, pero en concreto, cuando se comparan los dos textos, las dos versiones, se refleja sobre todo en el ámbito terminológico. Esto tiene que ver con una estrategia discursiva elegida por Essa. Él realiza o introduce toda una serie de elementos compuestos, de palabras compuestas, y el español, obviamente, por sus propias características, no le queda más remedio que separar esos compuestos, y en parte también, como he dicho, por una parte la motivación es la diferencia natural entre los dos idiomas, pero el motivo de las divergencias entre las dos versiones es se deben sobre todo a la intervención del propio traductor. Y esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que yo percibo que Albizu se dirige a un lector implícito distinto al de la versión de Essa. Es decir, para mí Essa se dirige a un lector más bien, a un especialista, a un lector que domina la materia y que además, teniendo en cuenta que la versión alemana para mí es en realidad un texto bilingüe, está obviamente la parte central en alemán, pero luego el texto está repleto de terminología latina y también de múltiples citas en latín. Y sin embargo, en la versión de Albizu lo que se observa es que la estrategia que utiliza es principalmente la de traducir las citas latinas. Algunas pocas se mantienen en latín. La terminología, en el caso de Albizu, hay una aproximación mixta. En parte traduce, en parte conserva la terminología en lengua latina. No queda del todo claro
la motivación por qué en unos casos Albizu mantiene y en otros no mantiene la terminología latina, aunque creo que posiblemente tenga que ver con la idea de que en algunos casos resultaría opaco el término, y entonces ahí es donde traduce, y en otros casos probablemente la transparencia del término, o la aparente transparencia del término, le llevaría a mantener la voz original. Entonces, lo que se observa en la versión española es un proceso de simplificación que tiene que ver con esto, con el cambio del lector. Albizu se dirige a un lector, a un público lector mucho más amplio. De un texto bilingüe, en el caso alemán, el hecho de tener tantas citas en latín, pasaríamos a un texto español, a una versión española profundamente monolingüe. Conserva algo del latín, como he comentado, pero básicamente es una versión monolingüe. Por lo tanto, acerca el texto mucho al lector, le facilita el proceso de interpretación y el proceso de recreación de la obra. Esta simplificación del texto en la versión española se opera tanto en el plano lingüístico, que ya he comentado, del latín al español, como en el ámbito, en el campo expresivo. Es decir, que Albizu tiende a simplificar la sintaxis que utiliza ESA, sobre todo la sintaxis, lleva a cabo una serie de cambios. Algunas frases recogen el contenido, siempre tiende a recoger el contenido, pero digamos que le da una forma mucho más sencilla que en el texto alemán. Por tanto, en la versión española los aspectos formales y estilísticos quedan siempre supeditados al objetivo dominante, que es el de lograr la total inteligibilidad del texto. Esto tiene, lógicamente, también una cierta contrapartida, porque con ello se pierde algo del carácter reflexivo del texto original, porque en el texto de Esser la terminología en sí y las citas en sí ya forman parte, digamos, del estudio. No es mero material, sino que es objeto también de la reflexión que lleva a cabo Esser. La traducción proporciona un mayor nivel de comprensibilidad y de fluidez, y a cambio se pierde algo de la tensión, de la concisión y claridad terminológica. También porque Albizu tiende un poco a la variación de las soluciones terminológicas, donde Esser más bien repite una y otra vez la misma terminología, Albizu tiende a variarla, ligeramente, pero tiende a variarla. Y concluyo simplemente diciendo que el análisis de la versión de José Luis Albizu viene a confirmar lo que hemos escuchado esta mañana en la conferencia inicial del profesor Vega, y también viene a confirmar lo que acaba de decir nuestro compañero Enrique Cámara, que la traducción franciscana tiene esa motivación de comunicar, esa motivación de ser una traducción funcional, y que prescinde en el ámbito de lo expresivo, en el ámbito de lo terminológico, quizá un poco del original, para resultar más claro luego en la versión y ser más fácil, más comprensible para el lector final. Muchas gracias. Bueno, ya que Juan Antonio cumplió con el tiempo como era debido, tenemos tiempo para preguntas y un poquito de discusión. ¿Algún comentario? Gracias. Juan Antonio, ¿cómo juzgas la eliminación de los textos latinos? Porque si esa incluye textos... ¿Me oyes? Sí. Si Esser incluye textos latinos, pertenecen a la fenomenología del texto. Y sin embargo, Albizu
Bien es verdad que dices tú, bueno, esto tiene una función pragmática, práctica, de inteligibilidad, pero es que ese texto latino pertenece al texto, debería recuperarse. Bien es verdad que también ahí puede haber intenciones de carácter, de economía, de las editoriales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en una crítica de la traducción posiblemente también debería apuntarse, es decir, el texto que esa incluye latino debería de reproducirse en la edición española. De hecho, claro, yo creo que es cuestionable, digamos, esa estrategia. Obviamente, cada traductor aplica la estrategia que considera más oportuna para la finalidad que tiene el texto y también para el público al que quiere dirigirse. Sin embargo, y eso lo he apuntado brevemente hace un momento, esa traducción de prácticamente todo elemento de la gran mayoría de las citas latinas en la versión española sí que resulta algo problemática, porque lo que eso creo que pretende al citar las fuentes, porque uno de los principios básicos que él persigue en sus investigaciones es que él lleva a cabo una selección minuciosa de las fuentes, porque él lo que dice es que si recurrimos a fuentes posteriores, él trata de recuperar digamos, sus textos, sus investigaciones se centran en los textos primitivos, entonces, porque considera que luego sus investigaciones podrían verse viciadas por, digamos, fuentes posteriores. Entonces, el hecho de que él recupere casi todo en latín, creo que tiene que ver también con el hecho del desfase temporal. Es un elemento esencial y él alude varias veces en la obra a esta problemática. Es decir, que el decalage tan importante que se produce, lógicamente supone también un desfase semántico, es decir, que se producen cambios semánticos de los significantes, y él en parte alude a este hecho, pone de relieve esos cambios, indica algunas interpretaciones erróneas que se han hecho en época posterior, porque se han interpretado esas voces, esos significantes, desde la perspectiva actual de los autores y no desde los escritos primitivos, sobre todo del propio San Francisco, pero también de los otros autores, tanto de la orden como de fuera de la orden, pero de aquella época. Entonces, efectivamente, yo creo que en esta obra, y en general creo que en las investigaciones de Esser, el material lingüístico en sí ya forma parte del estudio, es una pieza clave del estudio. Entonces, lógicamente, él lo deja en latín y luego lo comenta en alemán, pero deja las citas en latín. Él habitualmente no suele traducir las citas, en algunos pocos casos lo hace, pero generalmente no se traduce, no se dan versiones en alemán de las citas, pero él luego, en un aparato crítico amplísimo, él va comentando precisamente estos problemas de interpretación de los textos antiguos, de los textos medievales, desde esa perspectiva. Y esto es un poco lo que se pierde en la versión española, porque claro, el lector que no compare los dos textos lo que hace es que tiene una lectura completamente o muchísimo más fluida que en el caso del alemán.